Las brujas de origen han sido el único grupo que ha estado en la cúspide de la hechicería. También se les conocía como las originales 17, junto con la línea que heredó su poder mágico, artesanía y conocimiento. Así como las brujas tienen lados oscuros utilizados para maldecir a las personas, también tienen su lado bueno de ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo se deshace la maldición de una bruja? La primera forma de deshacer una maldición de bruja es recibir un beso amoroso del príncipe encantador. La otra y más fácil manera es si la bruja o diosa cambia de opinión y lo hace ella misma. Un chico fue visto saliendo de un tren con un cigarrillo entre los labios, llevando lo que parecía ser un ataúd en su espalda. Se le vio comunicándose con un cómplice Guido. De su conversación se sabe que el nombre del chico es Ashaf y se ve que están buscando a una chica cuyo nombre no se menciona. Al entrar en una panadería, preguntan a una bruja quién es la chica que están buscando. El empleado se refiere a ella como una joven que se veía mirando la variedad de bocadillos en la panadería. Pregunta si esa es la razón de su visita al país, pero es rechazada por Guido, quien la urge a responder la pregunta. Ella pregunta sobre la identidad física de la bruja, que no conocen, dejándola sorprendida. Expresan su emoción por haber encontrado a alguien que conocía a una bruja tan temprano. Ella afirma que todos conocen a la dama bruja, ya que todos en la ciudad la conocen, y eso no les merece felicidad. Mientras ella seguía hablando, las ventanas de la panadería se rompieron con fuerza. Guido corre afuera para ver la causa de las ventanas rotas y se encuentra con una bestia con la cabeza y el cuerpo de un tiburón, dejándolo con pies monstruosos que aplastan a las entidades debajo, junto con la fuerza policial tratando de contrarrestarlo. Ashraf afirma que la bestia es un poderoso mago que usó manipulación o transformación para convertirse en la bestia que era. La dama familiarizada con la bruja lo desaprueba y afirma que no es lo que buscan. Se ve a una dama en el caos creado por la bestia debajo de ellos y es considerada como la dama bruja por los policías. Se la ve controlando el ser monstruoso, arrojando una bola mágica en la boca de la bestia, lo que la convierte en humana, facilitando su arresto. Los ciudadanos la elogian por esto y la llaman la heroína de la ciudad. La chica de la panadería se presenta como estudiante de la dama bruja y se ofrece a presentar a Ashraf y Guido a la bruja. Mientras la chica de la panadería es llamada por la dama bruja, Marie corre hacia ella y la considera su ama. El hombre que una vez fue la bestia expresa su desagrado por los ciudadanos por nombrar a la bruja como una heroína y amenaza con matarla algún día. Guido intenta atacar a la dama bruja, pero es capturado mágicamente. Lamenta que las brujas solo traigan muerte y desgracia. Ashraf viene en su rescate y promete visitar en otro momento antes de desaparecer. Ashraf se ve frente a un castillo, contándole a Guido la historia de un incidente ocurrido hace 400 años, donde una bruja lanzó una maldición a la ciudad, haciendo que la tierra estuviera condenada y consumida por el fuego. La malvada bruja fue derrotada más tarde, rompiendo y sellando la maldición. Se decía que el castillo donde estaban parados era donde se selló la maldición, y también se creía que era la residencia de la dama bruja, a quien conocieron anteriormente. Mientras hablaban, un grupo de damas se acercó a ellos, preguntando si habían recibido una invitación al castillo. Ashraf respondió negativamente mientras decía que tenían negocios con la dama bruja. Sin embargo, pregunta si hay alguna ocasión en el castillo, y una de las mujeres responde que habrá una fiesta por la noche en el castillo. Marie abre la puerta en ese momento, conduciendo a las damas antes de que pueda preguntar si la fiesta de aniversario es en el castillo. Se sorprende al ver a los hombres allí y promete no permitirles el acceso a su ama. Habló sobre cómo las brujas eran miradas con desprecio debido a sus errores. La dama bruja hizo todo lo posible por ganarse el corazón de la ciudad al protegerlos de los malhechores, mientras salvaba a muchas personas en el proceso. Ashraf se niega a creer esto y afirma que una maldición de bruja nunca puede ser sellada. Advertirle contra la dama bruja le insta a no confiar en su ama de la misma manera que ella no confía en ellos. Ashraf sugirió que regresaran a su hotel. Encuentra y nota algo sospechoso sobre la hora, la fecha y el aniversario, y decide desentrañarlo. Mientras salen, son detenidos por la policía por orden de la dama bruja.
Con esto desaparece del pasillo, apareciendo afuera del hotel, donde se encuentra con otros policías esperando. Marie se despierta en el suelo del castillo desnuda y se da cuenta de que ha perdido los pies y las manos. Ve los cuerpos desnudos y amputados de las damas a las que condujo al castillo. Parece ser la única viva. Grita de miedo. La dama bruja se acerca a ella y le dice que eran solo llaves para que ella abriera y liberara el infierno sellado en la ciudad, revelando que había colado hechizos en todos sus cuerpos. Afirmó que la bruja que maldijo a la ciudad era su abuela. Ella fue quien selló la llamarada de fuego en la ciudad, pero la culpa luego recayó en las brujas. Haciendo saber que su abuela no era una bruja malvada, pero fue asesinada, algunas herramientas llamadas instrumentos prohibidos otorgan poder a quienes las poseen, pero deben hacer sacrificios a cambio o de lo contrario, perderán sus vidas. Debido a esto, los instrumentos estaban estrictamente prohibidos, pero aquellos que recurrieron a ellos nunca escasearon. En una noche tranquila, un hombre y una mujer estaban juntos en la calle discutiendo hasta que la mujer escuchó un sonido extraño. Era hora de que la mujer regresara a casa y decidió caminar sola, incluso después de que el hombre se ofreciera a acompañarla. Mientras iba, algunos cuervos negros se reunieron en el techo de una casa, mirándola, pero ella siguió adelante. De repente fue atacada por una bruja que absorbió su vida. Al día siguiente, Guido le preguntó a Ashaf si había una bruja alrededor de la casa a la que habían venido para una nueva misión, pero Ashaf aún no lo sabía. El hombre que los trajo les dijo que el dueño de la casa tenía predilección por coleccionar, y una muestra se escapó de su colección. La muestra era un animal mágico y violento que ya había cobrado muchas víctimas. Cuando llegaron al lugar donde estaba el animal, vieron a numerosos hombres intentando capturarlo, pero fallaban en cada intento. El hombre les dijo que tenían que recapturar al animal sin dañarlo, y Ashaf lo capturó con éxito controlando el agua para someter al animal. Al mismo tiempo, Guido estaba sentada en un rincón, dejándolo hacer el trabajo. Después de terminar, el dueño agradeció a Ashaf por hacer el trabajo con éxito, pero Ashaf le dijo que llamara a la Orden de Resonancia Mágica si tenía más dificultades. Después del trabajo, Ashaf y Guido fueron a beber y relajarse, pero Guido estaba cansada de los pequeños trabajos mágicos que habían estado recibiendo, así que le dijo a Ashaf que le consiguiera una bruja, o su orden era una pérdida de tiempo. Ashaf le recordó que los casos de brujas eran raros y que su relación era de dar y recibir, porque a cambio del apoyo total de la orden para alcanzar su objetivo, ella había acordado servir a discreción de la orden. Ashaf le advirtió que hiciera su trabajo diligentemente hasta que apareciera un caso de bruja, y si volvía a descuidarse, no recibiría comida fina de bruja. Mientras hablaban, un camarero le entregó a Ashaf un sobre de la orden. Guido le pidió de inmediato a Ashaf que le diera el sobre, esperando que fuera un caso de bruja, pero Ashaf le recordó que necesitaba un anillo de sello de la orden para romper el sello. Ashaf se puso el anillo para abrir el sobre y leyó la carta. Guido y Ashaf fueron a un apartamento para su próxima misión, y cuando tocaron el timbre, una mujer mayor abrió la puerta. Guido llamó a la mujer bruja de inmediato. Ella abrió la puerta, pero Ashaf le dijo que la mujer mayor era su cliente, y le preguntó a la mujer mayor sobre el trabajo que tenía para ellos. La mujer mayor los invitó a su casa y les pidió que abrieran un estuche para ella. Ashaf vio una inscripción rúnica en el estuche, pero deshacer hechizos era su especialidad, así que la ayudó a abrirlo fácilmente. Mientras salían de la casa de la mujer mayor, Guido se enfureció porque pensó que iban a por un caso de bruja, pero era una tarea sencilla. Ashaf le dijo a Guido que aprendiera de lo que hizo porque era una experiencia para ella, pero ella le dijo que confiar en él fue un error. Llegó otro trabajo, así que Guido lo dejó pasar, pero decidió que mataría a Ashaf inmediatamente después de que se levantara su maldición. Había pasado un mes pacífico y sin brujas desde el último encuentro con una bruja, y Ashaf y Guido estaban sentados en un restaurante, hablando al respecto, hasta que un camarero trajo otro sobre de la orden.
Guido estaba indiferente al respecto porque pensó que sería una de sus tareas habituales, pero Ashraf le dijo que el contenido del sobre le interesaría porque era un sobre negro, y solo envían esos cuando una bruja está involucrada y es central para un caso. En la carta, Ashraf confirmó que una bruja estaba cometiendo asesinatos en serie en Hayden, la capital de Ferez, y Guido arrebató la carta de sus manos para verla ella misma. Ashraf le dijo a Guido que preparara sus maletas para el viaje que se avecinaba, y él revisó sigilosamente una carta que había sacado de su bolsillo. Sabía que no la tendrían fácil en su nueva misión, porque estaba involucrada una bruja y un grimorio, pero Ashraf estaba emocionado de que finalmente tuvieran un caso de bruja. Haynes soñó con cómo sus hijos, Shaul y Loran, fueron asesinados en un incendio. Se despertó en un coche camino a la siguiente escena del crimen, y el inspector, que conducía el coche, confirmó que ella estaba bien. Al llegar a la escena del crimen, el inspector informó a la SRA, Haynes, que el perpetrador se había escapado de nuevo y que había alrededor de 5 víctimas mortales, cuyos cuerpos parecían haber sido consumidos por una bruja. El inspector se preguntaba cómo alguien podía hacer algo tan horrible. Sin embargo, la SRA, Haynes le dijo que la persona definitivamente tenía deseos insatisfechos nacidos de un sentimiento de inferioridad, y perder el control de ellos podía convertir incluso a personas respetables en villanos enloquecidos. La SRA. Haynes le dijo al inspector que necesitaban acorralar a la bruja y hacer que lanzara la mayor cantidad posible de hechizos para que pudieran descifrar su magia. Y eso era solo el primer paso. La fuerza completa de la policía de Hayden aún debía avanzar despacio y con cuidado, porque una débil fuerza policial no podría enfrentarse a un monstruo de ninguna otra manera. El inspector le dijo a la CRA, Haynes, que hablara con el alcalde si se sentía impotente, porque ella era la única maga que tenían, y las brujas estaban bajo la jurisdicción del cuerpo de paladines, así que a menos que algo cambiara, la cuenta de cadáveres seguiría creciendo. También le dijo que no se castigara por lo que le sucedió al inspector Cole, pero ella explicó que había manejado muchos casos horribles. Siempre pensó que la gente siempre recordaba a los perpetradores y olvidaba a las víctimas en poco tiempo, pero después de que alguien asesinara a personas a las que ella apreciaba, se dio cuenta de que nunca olvidaría los nombres de ninguno. La SRA. Haynes aseguró al inspector que haría su trabajo y se fue por su camino. Mientras la SRA. Haynes caminaba por la calle. Guido y Ashraf estaban parados en una esquina, hablando sobre cómo llegaron tarde al lugar y cómo la bruja se les escapó. Ashraf aseguró a Guido que la bruja regresaría y leyó los detalles del caso a propósito para que la SRA. Haynes lo escuchara. La SRA. Haynes se detuvo justo como él quería y preguntó quiénes eran, porque podía decir que sabían quién era ella y le parecían sospechosos. Ashraf le dijo a la SRA, Haynes, que la Orden de Resonancia Mágica los envió debido al importante incidente que perturbaba su ciudad y habían venido a ayudarla. Captó la atención de la SRA. Haynes cuando le dijo que tenían mucho que ofrecerle si una bruja era la responsable. La SRA. Haynes los llevó a un restaurante llamado Hotak Rosa y pidió una mesa en la parte de atrás y una barrera insonorizante, pero Ashraf le dijo que esperara con la barrera hasta que ordenaran y recibieran su comida. La SRA. Haynes tomó una taza de café, mientras que Ashraf y Guido pidieron mucha comida. Mientras comían, la SRA. Haynes les pidió que le contaran su historia porque no confiaba en ellos, incluso con la aprobación del alcalde, pero Ashraf le recordó que eran su única esperanza. Le dijo que necesitaban un ejército porque la fuerza policial no estaba adecuadamente equipada para combatir brujas, y por eso los pacificadores globales como el Cuerpo de Paladines estaban a cargo de manejar a las brujas. El alcalde solo estaba rechazando su ayuda para poder reclamar la gloria de resolver el caso sin ellos, lo cual era tonto, así que Ashraf le preguntó por qué estaba de acuerdo con eso y no protestaba como la única maga de la policía de Hayden. Guido interrumpió su conversación y le pidió a la SRA. Haynes que le contara todo sobre la bruja para poder derribarla,
pero la SRA. Haynes se preguntó por qué Guido estaba obsesionada con la bruja, ya que la mayoría de la gente evitaría a una asesina en serie bruja. Antes de que Guido pudiera responder, Ashraf la detuvo y le dijo a la SRA, Haynes, que era por su organización porque siempre recogían la esencia de la magia. La SRA. Haynes les advirtió que no ocultaran nada porque ella misma hizo la barrera en la que estaban, y las mentiras no la engañarían. Ashraf finalmente le dijo a la SRA, Haynes, que querían deshacer una maldición de bruja bajo la cual estaba Guido, y estaban buscando a la bruja que lanzó la maldición. Guido añadió que ella iba a matar a la bruja porque buscaba venganza. Haynes estaba llevando a Ashraf y Guido a una librería, y en el camino explicó que sospechaban que una bruja era la perpetradora de los asesinatos debido al poder abrumador y los mensajes dejados en la escena del crimen, que apuntaban a que el asesino era una bruja. Haynes les habló sobre algunos acertijos que el asesino dejó en la escena del crimen como mensaje, pero se dio cuenta de que algunos de los acertijos eran citas de un libro y la librería a la que los llevó había encargado una copia. Ashraf le dijo a la SRA, Haynes, que estaba impresionado de que hubiera rastreado las citas, pero la SRA. Haynes le dijo que simplemente tuvo suerte porque tenía el mismo libro en casa. Guido subió por las escaleras delanteras hasta la puerta de la librería y la pateó sin previo aviso. Haynes estaba enojada con Guido por entrar a la fuerza en la librería, pero entró con Ashraf de todos modos. Todos se taparon la nariz, preguntándose por qué el lugar tenía un olor ofensivo. Y la respuesta llegó poco después, cuando vieron un cadáver justo frente a ellos. La herida infligida al cadáver mostraba daño mágico, lo que hacía parecer natural concluir que una bruja lo había infligido. Ashraf asumió que la bruja debe haber arrancado los ojos del hombre porque vio algo, y como un intento de ironía, porque si ella hubiera pretendido cubrir su rastro, no se molestaría en dejar citas como mensajes en primer lugar. Haynes lucía exhausta, y Ashraf le preguntó si necesitaba descansar, pero ella le advirtió que no se acercara demasiado a ella debido al precedente. Le dijo que nunca le pasaban cosas buenas a las personas cercanas a ella, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono y ella contestó la llamada. El inspector llamó a la SRA. Haynes para decirle que habían encontrado un nuevo cuerpo y también había un mensaje. Haynes dejó a Ashraf y Guido, y después de que se fuera en su coche, Guido le dijo a Ashraf que se preparara porque podía sentir que algo estaba cerca de ellos. Sin embargo, Ashraf había dejado su ataúd en el hotel, e inmediatamente después de mencionárselo, una gran ráfaga de humo morado sopló hacia ellos revelando a la bruja. Guido se lanzó hacia la bruja, pero desapareció como humo, y Guido cayó al suelo. Ashraf se preguntó por qué la bruja aparecía y desaparecía así, pero Guido le dijo que la bruja estaba siguiendo a la SRA. Haynes porque, desde que se reunieron con ella, sentía que alguien los estaba observando, pero pensó que era su imaginación. Se apresuraron de inmediato a encontrarse con la SRA. Haynes, y cuando la vieron, les preguntó por qué parecían golpeados. Explicaron que tuvieron un pequeño encuentro con la bruja y la perdieron. La SRA. Haynes se sintió decepcionada con ellos por perder a la bruja, pero se sorprendió cuando Ashraf le preguntó cómo estaba conectada con la bruja. Podían asumir con seguridad que la bruja seguía a la SRA. Haynes, y no a ellos porque Ashraf explicó que la bruja conocía la apariencia de la SRA. Haynes se preguntaba por qué la bruja se presentó y desapareció de esa manera, pero concluyó que presumiblemente era para reunir a los paladines porque, con todo lo que había hecho y sin importar cuánto esperara, solo la policía se le oponía. La bruja probablemente quería eliminar a la SRA, Haynes para atraer a los paladines. Sabían que el egoísmo del alcalde causó todo lo que estaba sucediendo, pero solo los insiders lo sabían. La mayoría de la gente asumiría que la policía se perdería sin la SRA. Haynes, y sin embargo, a pesar de todo eso y de seguir a la SRA, Haynes, la bruja esperó hasta que se separaron y las atacó. La SRA
Haynes estaba frustrada porque la bruja no se le apareció a ella en lugar de a ellos, y Ashraf le dijo que por eso vinieron a preguntarle cómo estaba conectada con la bruja, la SRA. Haynes explicó el comienzo del caso. Un flashback mostró cómo la SRA. Haynes se estaba preparando para ir a casa con sus hijos una noche después del trabajo, y un hombre entró apresuradamente en la oficina para informarle que su casa estaba en llamas. Cuando la SRA Haynes llegó a la escena, los oficiales de policía la detuvieron para que no entrara en la casa en llamas, pero la SRA Haynes luchó contra ellos porque sus hijos estaban en la casa. La casa estalló en llamas y la SRA Haynes cayó de rodillas llorando. Los residentes dieron a los oficiales de policía información sobre cómo el culpable dejó un mensaje en una pared al otro lado de la calle, y el mensaje era un acertijo que dejó a los oficiales de policía preguntándose qué significaba. Sin embargo, la SRA Haynes sabía que era una bruja. Otro día, mientras la SRA Haynes y los oficiales de policía hablaban sobre una nota de advertencia, una ráfaga de humo morado sopló hacia ellos. La SRA Haynes les dijo a todos que se refugiaran en el conjunto mágico, pero un chico llamado Reuben corrió hacia el humo para derribar a la bruja, ignorando la advertencia de la SRA Haynes. La bruja mató a Reuben justo frente a sus ojos, y así fue como perdió a sus hijos y a Reuben, quien era su profesor de magia y novio, ante la bruja. Después de la explicación de la SRA Haynes concluyeron que la bruja estaba atacando a personas que a la SRA Haynes le importaban, y por eso le advirtió a Ashraf que se mantuviera alejado de ella, pero él se volvió demasiado amigable con ella, y la bruja apareció para atacarlo. Ashraf se dio cuenta de que la bruja tenía rencor contra la SRA Haynes, y le preguntó si sabía por qué, pero ella no tenía idea. La SRA Haynes estaba ansiosa por vengarse de la bruja, así que siguió adelante con las mentiras del alcalde, incluso cuando sabía que no era lo suficientemente fuerte. Guido animó a la CRA Haynes a vengarse incluso si nadie entendía. Mientras discutían, un inspector corrió hacia ellos para informarle a la SSRA Haynes que la bruja les había dejado un mensaje de advertencia de que iba a ir a la comisaría en 3 días. La SRA Haynes preguntó a Ashraf si podía confiar en él, y Guido le dijo que confiara en ella porque le enseñaría que la venganza era dulce. 3 días después, policías armados se reunieron frente a la comisaría, preparados para enfrentar a la bruja, mientras la SRA Haynes informaba a Ashraf sobre el poder de la bruja. Le habló sobre el humo morado, y Ashraf mencionó que su hechizo de desaparición era su mayor preocupación. La SRA Haynes pensó en lo que Guido le dijo, pero aún esperaba que vencer a la bruja alegrara a la gente. Se encontró con Guido, quien estaba impaciente porque la bruja no se había presentado. La SRA Haynes le preguntó a Guido cómo planeaba derrotar a la bruja, y Guido le dijo que la bruja sería pan comido una vez que se deshiciera de su hechizo. La SRA Haynes no podía creer que Guido contara con deshacer su maldición antes de derrotar a la bruja, pero Ashraf le dijo que había una forma más de que Guido deshiciera la maldición, y en eso estaban contando. Mientras hablaban, Ashraf sintió la presencia de la bruja y anunció que estaba allí. La bruja apareció, y mientras los oficiales de policía sacaban sus armas, soltó una ráfaga de humo morado hacia ellos. La bruja logró matar a algunos de los oficiales de policía antes de desaparecer. Ashraf confirmó que la SRA Haynes y sus hombres estaban ilesos, pero Guido estaba furiosa de que la bruja hubiera escapado de nuevo. Sin embargo, Ashraf había encontrado una manera de ver a la bruja. Llamó la atención sobre los cuervos que los rodeaban. Eran sus familiares y podía ver todo lo que ellos veían. Los siguieron hasta una casa y Guido entró sola sin previo aviso. Vio que la bruja se había transformado en un chico, pero mientras se abalanzaba sobre él, apareció otro chico y la arrojó al suelo con humo morado. Ashraf llevó a Guido mientras caía al suelo, y ella le dijo que había 2 personas y no una. Los 2 chicos aparecieron, y Guido se dio cuenta dolorosamente de que no eran brujas. Los chicos vieron que Ashraf aún estaba vivo y era un mago,
así que le preguntaron si podían ir solos, pero el humo se disipó para revelar a la SRA, Haynes y otros dos oficiales de policía. La SRA. Haynes exclamó en estado de shock inmediatamente al ver a los chicos porque eran sus hijos, Shulk y Loran. No podía creer que sus hijos se estuvieran disfrazando de brujas porque no tenían poderes, pero Ashraf le mostró un libro que los chicos tenían en sus manos. Era un grimorio de 2 volúmenes llamado Sarnovasus, un instrumento prohibido que podía proporcionar poder y realizar hechizos para sus portadores sin necesidad de aptitud mágica. Haynes les preguntó a sus hijos de dónde sacaron los grimorios, pero le dijeron que era su culpa porque los encontraron en su escritorio. Explicaron que tenían que matar porque los grimorios les daban poder, pero tenían que alimentarlos con vidas, o los grimorios los matarían. La SRA. Haynes les preguntó por qué mataron a Reuben porque los amaba a ambos, pero se negaron a darle respuestas. Uno de los chicos tosió sangre y Ashraf les dijo que no tenían posibilidad en la pelea por 3 razones. Una de las razones era que no cumplieron con el precio del grimorio, que era matar al menos a 10 personas ese día. Los maniquíes engañaron a los oficiales de policía que pensaron que habían matado estaban vivos y ellos no. Guidó voló hacia los chicos y los derribó ella sola, mientras los chicos se arrodillaban débilmente ante la SRA. Haynes suplicaron por sus vidas y le dijeron que la amaban, pero ella no escuchó y los disparó con su pistola. La SRA. Haynes recordó cómo adoptó a sus hijos porque quería que supieran cómo se sentía amar y ser amado. Guidó y Ashraf estaban a punto de dejar la ciudad al día siguiente. Haynes se acercó a ellos para agradecerles por su ayuda. Ashraf le dijo a la SRA, Haynes que se llevarían los grimorios con ellos y también le dijo que los llamara siempre que tuviera problemas.